hablamos de manifestar a Cristo, ¿cuál es la cultura que debo traer a esta tierra? ¿Cuántos viajaron alguna vez a otro país? A un país que no hayan entendido la lengua. Muy bien. Cuando van a otro país no entienden la lengua, no entienden la idiosincrasia o la cultura, no se sienten no turistas, sino totalmente ajenos. ¿No les pasó? A nosotros nos pasó y hablaban en inglés, no le hablaban en inglés, yo me sentía, no turista, me sentía totalmente un sapo de otro pozo, ¿no? Me sentía hasta, perdón la palabra y la expresión, pero inútil, ¿no? Creo que dependiendo. Cuando somos parte o cuando somos de esta cultura, cuando la cultura del reino de Dios es en nosotros, dejamos de ser como los turistas y empezamos a ser ciudadanos. Vio que si usted viaja a otro país, se da cuenta, o cuando vienen acá a Córdoba se da cuenta, este es turista. ¿No les pasa? Es turista por el acento, es turista porque saca fotos, es turista porque pregunta, porque tiene una mochila. Ahora, cuando nosotros Cristo es de esta manera, como una religiosidad, y nos manejamos sin que la manifestación de Cristo en nosotros sea una cultura, sea una vida, sea una expresión continua de todo en todo, vivimos como turistas. Venimos, nos congregamos, cumplimos, nos vamos. Nos saludamos o no y nos vamos. Y vivimos como turistas y se nota el turista. Ahora cuando esa cultura de reino es en nosotros, ya dejo de ser un extranjero y me convierto en ciudadano, en parte de un gobierno y comienzo a hablar, a expresarme. Si usted se va por un tiempo, bueno, a nosotros nos dicen que ahora tenemos cierta tonada que por ahí se nos patina que venimos de Rosario, que se nos patina la tonada cordobesa, porque uno se ha hecho ya propio en este lugar, porque ya no es más extranjero, porque no es más turista, sino porque nuestra vida se da, se manifiesta y se expresa en un lugar ya como con identidad. Lo mismo pasa con nosotros cuando entendemos que somos parte de un cuerpo y ese cuerpo es corporativo, o sea que tiene vida y que cada uno porta a Cristo y que fue Dios a través de su Hijo, a través de este Cristo en nosotros, y su Espíritu nos trae revelación. Cuando todas estas normas o cuando todas estas cuestiones se revelan, nos hacen parte de esa cultura, de ese reino, y ya no somos extranjeros que andan dando vuelta, porque a veces cuando leemos la historia del pueblo de Israel que dio vuelta, hasta en algún momento pareciera que estaban cómodos, ¿sí? Que me daban vuelta, y uno lee y seguían dando vuelta, y seguían cambiando, y parecía, bueno, pero estos están locos. Y uno a veces en la vida anda cómodo hasta que pasa algo que nos incomoda y dice, bueno, papá, ¿qué pasa? ¿Ya no pasamos por acá otra vez? ¿Otra vez? Y el Señor nos trae esta revelación de decir, bueno, ¿cuánto del reino de Dios está en nosotros? ¿Cuánto hay de esta cultura? Cuando ya uno se tiene que esforzar para manifestar o para expresar, es porque somos turistas. Cuando uno va a otro país y quiere simular el idioma es porque uno sabe que no es de ahí. Entonces, el desafío en esta noche es que usted y yo podamos tener la cultura, para que Cristo se manifieste dentro de una cultura apta o correcta o que esté de acuerdo y no que sea una corrupción, que vivamos de una forma y que actuemos de otra y que dentro nuestro, si no, como dice el apunte, sería hipocresía. Entonces, es muy duro el apunte en cuanto a esto, a que es necesario que entendamos, manifestamos a Cristo, está bien, pero ¿en qué cultura? ¿Con qué cultura? ¿Qué es lo que en nosotros que nos corre por la sangre? ¿Es el mismo Cristo? ¿O estamos negociando acá sí, acá no? Como el pastor nos viene ministrando en estos días y sobre todo el sábado, que fue trascendental esto de la corrupción. Y a veces uno en la corrupción piensa en algo extremadamente malo o en
en el negocio oscuro o en, como se dice, en meter la mano en un lugar donde no. Sin embargo, fíjense, el diccionario habla de un mal uso, una mala costumbre. Y a veces uno dice, pero no hice nada, pero el hecho de estar forzándose ahora me tengo que forzar, voy a hablar, voy a decir cómo hago, ya uno está negociando y no está siendo propicio en su cultura para manifestar a Cristo. ¿Estamos hasta acá? Ahora, ¿hacia dónde nos lleva esta cultura? ¿Cuál es el fin de la cultura? De esta cultura del reino de Dios. Es no solamente hacernos ciudadanos, dejar de vernos como turistas que dan vuelta, como extranjeros, sino que lo que hace es permitirnos avanzar sobre lugares y en tiempos correctos. Porque si no, volvemos a lo que el pastor decía, a negociar y a alejarnos cada vez más del origen. ¿Cuál es el origen? Y esto para mí fue un explotacabezas. Volver a ser normales. ¿Sí? Cuando hubo creación, cuando fuimos creados, y el apunte habla de discapacidad. Creo que Moni también en algún momento, cuando nos compartía un miércoles, habló de discapacidad y me quedó... ¿Qué dijo Moni? Fue como... Y ahora uno lo entiende. Cuando uno es no discapacitado desde el concepto de propiamente lo que el sistema nos manifiesta, nos enseña, sino desde lo que se aleja a lo correcto, a lo normal. Porque hemos sido creados con normalidad. Entonces, cuanto más nos acercamos a esta cultura de reino, cuanto más en nosotros es esta cultura de reino, cuanto más normal es en nosotros, más nos acercamos al origen y más nos acercamos a lo normal y dejamos de ser anormales, personas que se esfuerzan para demostrar algo y esa cultura del reino de Dios ya es parte de nosotros. Cuando uno se manifiesta en cuestiones prácticas, ¿no? Saluda, se ríe, actúa de una manera distinta, es simplemente la naturalidad de que el reino de Dios es en nosotros. Inevitablemente el apunte nos lleva a una pregunta y esa pregunta es ¿cuál es la raíz o cuál es el eje, a dónde se asienta la cultura? Alguien que lea o me acompañe a leer Romanos capítulo 8, versículo 19. También está todo en el apunte, pero creo que está bueno que podamos juntos ir desarrollando y entendiendo de acuerdo a lo que el Señor nos va revelando. Romanos 8, capítulo 19, ahí lo tenemos, esta cultura de Dios o la raíz o el lugar donde asienta es ni más ni menos que la obediencia. Anoche escuchaba a un pastor, que es músico también, Fabián Liendo se llama, no sé si alguno conoce, cantante de kiosco, muy conocido, y hablaba fuertemente de esto, que va a estar ahora en la ELA, ¿sí? Y no digo casualmente, porque no lo creo, pero sí el Señor nos llevaba en este tiempo a que todo iba de la mano. El mensaje del sábado, el apunte, haciendo, no sé cómo se dice, zapping en internet, pero buscando, apareció y hablaba. Era como que él estaba, prácticamente había escuchado los mensajes, porque era textualmente esto. El Señor no busca adoradores que lo adoren, sino busca primero adoradores. Y adoración no es cantar, adoración es obedecer. El apunte habla de los lugares, de la casa, de la cocina, de la habitación, de que mi actitud sea una obediencia, una adoración continua. Porque cuando uno, de nuevo, lo tiene que forzar o lo tiene que buscar, ya estamos negociando. Y cuando ya negociamos, entramos en lo que el pastor nos decía el sábado, en la corrupción. Y hablábamos y leíamos antes que la definición es de corrupción, según el diccionario, es el uso indebido. Cuando uno utiliza los tiempos, los momentos, la vida misma, las expresiones, los gestos, las manos, de manera indebida, está en pura corrupción, está negociando.
Y parece tan duro, de verdad que a mí me pegó y fuerte todo esto, de verdad, hasta no poder dormir, por decir, bueno, Señor, qué mal he vivido, cuánto negocié, qué mal. Pero gracias a la misericordia y a la gracia y a todo lo que ya nos fue dado, también uno va descubriendo y se le va siendo revelado todo lo que ya se nos fue dado, ¿sí? Y ahí es donde uno a veces quiere negociar y decir, bueno, no entiendo, no veo, entonces lo hago por este otro lado. Sin embargo, la cultura de Dios está fundamentada en la obediencia. Y la obediencia está directamente relacionada con los hijos. Uno habla de obediencia y pareciera que solamente es para los hijos. Y algo, me pareció tremendo lo que dice el apunte, y lo quiero leer textuales. La cultura dice, cuando los hijos obedecen a los padres se configuran en modo provisión. Esta cultura de Dios, este reino de Dios, está totalmente opuesta a este sistema que nos rodea. ¿Qué dice el sistema? Bueno, hay que pagar, hay que tener un buen sistema de salud, porque hay que desembolsar, porque hay que hacer esto, porque hay que hacer ello, porque tengo hijos. O la expresión de, tenés hijos, aguantatela. Sin embargo, esta cultura de Dios está totalmente... esto es para entendidos, para que se revele el Espíritu. Y yo de verdad se lo digo con todo el corazón, me llevó horas, y Federico no entendía hasta que me dije, bueno, hasta acá llego. Y ahí fue como que uno entendió. Cuando el padre, cuando los padres se configuran en este modo de provisión, no hay que dar. Ya está intrínseco. Cuando entendemos la cultura de Dios en nuestro interior, en el exterior, todas las cosas se ordenan la economía, se ordenan la salud. Nosotros hemos aprendido hasta cambiar nuestra forma de orar. La pastora Sole una vez dijo, Señor, que todo vuelva al orden. ¿Cómo que todo vuelva al orden? Y uno decía, Señor, sanalo. Y en realidad la sanidad ya está. ¿Sí? En Él está. En este reino, cuanto uno más tiene es esa cultura hecha en nosotros, cuanto uno más habla ese lenguaje y no es extranjero, sino que es ciudadano, todo se tiene que acomodar, se vuelve al orden. Entonces, hay un gran esfuerzo, hay un cambio de mentalidad en nosotros que tiene que ser cuando decidimos esta cultura, cuando esta configuración, modo provisión, se switchea, se prende. Solo lo que tenemos que hacer es obedecer, ni más ni menos, que no es ni más ni menos, justamente. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es traer esa cultura del reino de Dios aquí a la tierra. No es menor la tarea. Pero ¿cómo la traigo? ¿A través de un tratado, a través de un evento, a través de la radio, la televisión, o a través de esta expresión de lo que hay en nosotros mismos? Cuando, de nuevo, tenemos cuando el lenguaje es el mismo que lo que tenemos dentro, ya sale solo. Uno no tiene que estar forzando, sale. ¿Sí? Cuando uno viaja a otro país durante mucho tiempo y aprende el lenguaje, ya no tiene que estar viendo en un diccionario cómo se dice, sino que ya sale, ¿sí? Se lo dice a alguien que tiene una esposa que habla en inglés y yo no, y que es muy difícil. Pero cuando ya eso es innato, cuando ya se hace propio, simplemente sale, fluye. Textual como dice el apunte, sale. ¿Sí? No, creo que una palabra más acertada es sale, directamente. No hay que negociar ni forzar nada. Ahora, Pablo tenía esta gran función, había una gran responsabilidad, un gran trabajo que era hacer entender o conectar al hombre con que somos aceptados. ¿Sí? Con ese diseño eterno. Somos aceptados en el diseño eterno. Y cuando eso funciona, hay orden.
¿A cuántos les gusta el orden? Amo el orden. Porque Dios se mueve en el orden, porque cuando vivimos en esta cultura de reino, cuando se prende este switch de la configuración modo provisión, se da o funciona cuando todo está en orden. Cuando entendemos que somos aceptados en este diseño. Y por eso hablaba al principio del privilegio que tenemos de estar en un lugar, de estar cómodos, porque hay un diseño. Y aunque no tuviéramos este lugar y estuviéramos en la vereda, hay un diseño. No estamos a la deriva, no estamos porque sí, no estamos caminando en esta tierra porque sobró polvo y fuimos creados. Hay un diseño y ahí es donde tenemos que ir, eso se nos tiene que revelar. Romanos capítulo 8, versículo 19, no sé si lo tenemos ahí. Perdón, ayer no me resta. Perdón. Romanos 8. Ahí está. Ahora, fíjense lo que dice Romanos. Hay una necesidad de manifestación que urge. ¿Sí? Ya es como un reloj de arena que se da vuelta. Ya hay una cuestión de... Ya no podemos andar negociando con que tengo tiempo, la vida es corta, o tengo tiempo. O sea, hay algo que nos urge o que urge a esta manifestación. ¿De quién? No de cualquiera, sino de los hijos de Dios. ¿Y en base a qué? O funcionando como portadores de Cristo que traen esta cultura de Dios a la tierra. Ahora, depende de usted y de mí que esto se convierta en un hecho y que sea una realidad. Porque si esto queda meramente en un apunte, queda en un micrófono, queda en este espacio, volvemos a ser extranjeros. Cuando esta realidad o este reino se hace en nosotros carne y, como dice el apunte, sale, este reino es un hecho en nosotros. Por eso urge también, y esto no lo dice el apunte, pero sí me atrevo a decirlo, que urge esta manifestación. No cualquier manifestación, sino la manifestación de esta cultura del reino. Por eso, cuando hablamos de orden, cuando hablamos de no negociar, de no ser corruptos, sino tener una cultura de Dios, estamos hablando de un equilibrio, de una responsabilidad. Y esta responsabilidad es ni más ni menos que ser imagen y semejanza de Dios. Porque si no lo somos, porque si no lo entendemos, porque si no lo vivimos de esa manera, es como que tengamos un padre, pero el padre no conozca al hijo. ¿Sí? Es como estar en una familia, ser parte de una familia, tener apellido, pero no conocer a mis hijos, no conocer a mi padre. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo vuelve con un concepto de su padre como hasta que pareciera que no lo conociera. Porque dice, bueno, voy a volver a mi casa, aunque sea, voy a trabajar. Pero en ningún momento dijo, voy a recibir, mi papá me va a abrazar, me va a perdonar, me va a salir al encuentro, porque ese es mi papá. Había algo que no estaba comunicado, que no había una cultura, no había un conocimiento del reino, de ese lugar. Cuando usted y yo entendemos esta cultura del reino de Dios, cuando Cristo es nosotros y cuando se nos revela ese orden, nuestro pensamiento, nuestra vida, nuestro espíritu, todo lo que somos, empieza a conocerlo, empieza a vivirlo, y no ya como un desconocido, sino como alguien que es parte de ese reino. Y hay dos conceptos que nos trae aparejado todo este reino, todo el orden, lo que venimos hablando en cuanto a ser ciudadanos y a no ser turistas. Y son dos los conceptos, y me los anoté en grande porque en lo personal fui como criado bajo las palabras maldición y bendición como algo totalmente distinto y opuesto,
Fue como recalcular de nuevo después de haber leído el apunte. Porque uno habla de bendición y pareciera que automáticamente aparece plata, autos, salud. Y uno habla de bendición y ve demonio, maldición y ve demonios en todos lados. Y el concepto dista tanto de lo que el apunte nos enseña y dista tanto de lo que uno lee y uno va entendiendo y uno se le va revelando. Por eso digo que me quitó el sueño mucho. Este concepto de que bendición tiene que ver con el orden y no con que aparezca un auto, que no quita que uno pueda tener un auto, salud, pero todo esto se da, como hablamos antes, en el switch de modo provisión cuando uno es hijo y es parte del reino. Ahora, la definición de maldición fue tremendo. Cuando no funciona, algo que es maldición es algo que funciona para lo que no fue creado. Es como, no sé si alguien vio el video, el apóstol agarraba el púlpito y lo usaba como un martillo. Creo que fue un ejemplo muy claro de cuántas veces tenemos, primero, malos los conceptos y segundo, vivimos de esa manera, bajo, no maldición en cuanto a espíritus y demás, sino al mal uso, a estar en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto, a vivir de manera incorrecta, a negociar. Es como que uno quiera negociar un elemento que no fue creado para eso, pero le sigue machacando y lo termina rompiendo. ¿Sí? Entonces, entender que fuimos creados y somos pensados por un diseño original que no tiene ni más ni menos que ver con el reino de Dios, ese Dios que es Padre y que en esa paternidad hay provisión. Así que prácticamente usted y yo no tenemos que, no digo no hacer nada, pero sí despreocuparnos de aquellas cosas que el sistema nos anima a que sí nos preocupemos y que quitemos la mirada y nos distraigamos. Entonces, nos tenemos que ocupar, sí, de que esa cultura de Dios en nosotros coincida con la expresión y no que estemos continuamente negociando. Y antes de finalizar con unas cositas más, quería leerle textualmente lo que dice el apunte. No somos personas que obedecen a la Biblia. En mi caso, fui criado desde la escuelita, de la iglesia, mi mamá, aprovecho que no está mi mamá, muy rígida. Si no haces lo que dice la Biblia, aparte de pegarte, te va al infierno. Así. Y sin embargo, que dice, no somos personas que obedecen a la Biblia, sino que somos participantes del reacondicionamiento de la creación. Fíjense la gran tarea y la gran responsabilidad y privilegio que tenemos usted y yo. Que hay una cultura, que tiene que haber un orden, pero también hay algo que se tiene que reacondicionar. La creación no fue hecha así. Todo lo que parece un caos y en desorden no fue pensado por Dios así. Hay un origen, hay un diseño perfecto en el que usted y yo, a través de Cristo en nosotros, se tiene que reacondicionar, se tiene que volver a acomodar. Así que no hay una tarea menor en nosotros. Y antes de finalizar, y me gustaría que oremos y que compartamos un tiempo, si usted me deja para que no se duerma, nos vamos a juntar en grupos de a 5 y cada uno va a tener dos ejercicios. Uno es pensar en qué lugar le gustaría estar como turista en un lugar físico, no seamos espirituales en cuanto a en las calles de oro y el mar de Cristo. No, ¿dónde me gustaría ser turista? Y bueno, a mí en este momento, en el Caribe. ¿Y dónde me gustaría ser ciudadano? Uno va a decir en Córdoba, otro va a decir en otro país. ¿Sí? Y eso nos va a permitir despertarnos. ¿En Río Cuarto? Bueno, bien. Y lo segundo es, ¿qué aspecto de su vida o en qué momentos de su vida lo hace sentir como ciudadano, como hijo, como expresión, como parte del gobierno de Dios, como la cultura? ¿Y en qué momentos de su vida
o qué expresiones lo hace sentir como un turista. Yo había puesto unos acá, ahí está. Entonces imaginemos y juguemos y de paso nos despertamos también. ¿Dónde me gustaría ser turista y dónde ser ciudadano? En mi caso, por ejemplo, a mí, turista me gustaría ser en algún lugar del Caribe, no importa cuál. Turista, eternamente turista. Pero me gustaría ser ciudadano, bueno, en parte lo hemos cumplido aquí en Córdoba. Como parte de interactuar. Ahora, ¿qué expresión me hacen turista y cuál me hace ciudadano? Y yo puse como ejemplo, un congregante es un turista. Alguien que va a decir, bueno, tiene asistencia perfecta, qué bueno, viene, no falta nunca. Pero es turista porque no hay un Cristo a quien manifiesta, porque su vida es una vida de continuo negocio con lo que lo rodea en el lugar de estar. Sin embargo, una persona que es ciudadana y que es cultural en el reino de Dios es corporativa. ¿Sí? No solo viene, sino que se interesa, busca crecer, busca ocuparse, intercede. Bueno, lo que somos nosotros, Argüello. Acá no hay turistas. Entonces, ¿les parece? ¿Me acompañan con eso? ¿Sí? Nos despertamos de a 5, digo de a 5. Saludos. Bueno, saludamos a los que están conectados. Y ahora nos vamos a juntar. Usted en su casa también se puede juntar. Como sprayet. Nos juntamos, hacemos 2 o 3 grupitos rápidos antes que se enfríe la comida. Y